Bueno, hola a todos de nuevo, espero se encuentren bien. Hoy vamos a hablar sobre psicometría, que es una rama del conocimiento que se encarga del estudio de las propiedades de las mezclas formadas por un gas, es decir, que no se condensa si retiramos calor, y un vapor, que a diferencia del gas, si retiramos calor o si enfriamos la mezcla lo suficiente, ese vapor puede condensarse. Y si bien la ciclometría puede aplicarse para el estudio de la mezcla formada por cualquier gas y cualquier vapor, o sea, cualquier combinación gas-vapor, debido a que la atmósfera está compuesta por una mezcla de diferentes gases y vapor de agua, y nosotros vivimos inmersos en esa atmósfera, es que la aplicación más frecuente de la ciclometría es justamente para esa mezcla, aire y vapor de agua. Y si bien de ahora en más en esta presentación, cuando hablemos de la mezcla formada por el gas y un vapor, nos vamos a estar refiriendo continuamente a la mezcla que corresponde a aire, vapor de agua, todas las definiciones y conceptos que vamos a ver pueden extenderse a cualquier otra mezcla, o sea, cualquier otro gas con cualquier otro vapor que no sea agua. Pero bueno, hablemos del aire de la atmósfera terrestre. Y ese aire está constituido por una mezcla de diferentes gases y vapor de agua. Y como contiene vapor de agua que en determinadas condiciones puede condensarse, nosotros llamamos el aire de la atmósfera aire húmedo, porque tiene vapor de agua. Entonces, los constituyentes de ese aire húmedo lo dividimos en dos grandes grupos. Por un lado, separamos el vapor de agua y todos aquellos constituyentes del aire de la atmósfera que no son vapor de agua, los agrupamos, son todos gases, y los llamamos aire seco. Entonces el aire húmedo está constituido por el aire seco más el vapor de agua que lo acompaña. Y como bien ustedes ya saben, este aire seco en realidad no es un gas puro, sino que es una mezcla de diferentes gases. Y acá tenemos su composición, donde principalmente está compuesto por nitrógeno y oxígeno, y luego otros gases que están presentes en una proporción mucho menor. Y si bien la composición de ese aire seco, si bien puede variar ligeramente según la zona geográfica o según la altura sobre el nivel del mar, esa variación es muy pequeña. Además, ninguno de estos compuestos se condensa cuando, por ejemplo, enfriamos el aire o cuando cambia la temperatura del aire, a diferencia de lo que sí ocurre con el vapor de agua. Entonces, al ser esa composición prácticamente fija, uno puede considerar todas estas mezclas de diferentes gases como un único pseudocomponente. Por ejemplo, podemos asignar un peso molecular al aire seco. Ese peso molecular va a ser la sumatoria de las fracciones molares de cada componente multiplicado por el peso molecular de cada componente. Y se pueden asignar propiedades físicas a ese pseudocomponente, como pueden ser conductividad térmica, capacidad calorífica y demás, como si fuese un componente puro, debido a que su composición es fija. O sea, si bien es una mezcla de diferentes gases, su composición es fija. En cambio, la cantidad de agua en el aire es fuertemente variable. El aire puede ganar humedad por evaporación o puede perder humedad por condensación. Y para cada temperatura existe una cantidad máxima de vapor que puede contener el aire. Y cuando el aire tiene esa cantidad máxima de vapor que puede tener a la temperatura a la cual se encuentra, decimos que ese aire está saturado. Y el fenómeno de condensación hace imposible que el aire pueda tener una humedad mayor a la correspondiente a la de saturación. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Lo que quiero resaltar ahora es que si bien el vapor de agua siempre se encuentra en pequeña proporción respecto a la cantidad de aire seco, pequeños cambios en el contenido de humedad del aire tienen una gran incidencia en diferentes aspectos de la vida cotidiana y también en aspectos que hacen a la ingeniería química. Por ejemplo, el contenido de vapor de agua en la atmósfera tiene una gran incidencia
en el confort humano. Entonces, por ejemplo, ¿a quién no le pasó alguna vez que en pleno invierno se fue a bañar y se olvidó de llevar la toalla? Entonces, bueno, cuando terminan de bañarse, bueno, si hay alguien que le puede alcanzar una toalla, les piden que la alcancen porque no van a querer salir ni locos del baño con una toalla. En cambio, si están solos, ahí no le va a quedar otra que salir del baño. Entonces ahí tratan de agarrar la toalla lo más rápido posible y volver lo más rápido posible al baño. Y eso es porque cuando salen del baño sienten mucho frío. Ahora, sin embargo, si uno midiera la temperatura del aire que está dentro del baño y la temperatura del aire que está en las piezas que no son el baño, en realidad la diferencia no es tan grande, a lo sumo sería 1 o 2 grados, no más que eso. Entonces la pregunta es, ¿por qué sentimos tanto frío? Y la diferencia está en el contenido de humedad que tiene el ambiente dentro del baño debido a la evaporación parcial del agua caliente. Ese aire se fue humedeciendo y tiene una humedad relativa que va a andar arriba del 80%. En cambio, la humedad relativa de las piezas fuera del baño es mucho menor. Y esto hace que cuando salgamos del baño, toda el agua que tenemos sobre la piel y la humedad que tenemos en la piel se empieza a evaporar mucho más rápido que la velocidad con la que se evapora cuando estoy dentro del baño y la humedad del ambiente es mucho mayor. Y esa evaporación requiere energía que proviene de nuestro cuerpo. Entonces tiene un efecto refrigerante. O sea, aumenta mucho la velocidad con la que disipamos el calor al ambiente debido a la evaporación de agua. Y eso explica por qué sentimos tanto frío al cambiar del ambiente que está dentro del baño al ambiente que está afuera. Análogamente, algo que también se relaciona con esto de que uno de los mecanismos por los cuales nosotros disipamos el calor del ambiente es por la evaporación de la humedad de nuestra piel y que la humedad del ambiente incide en la velocidad con la que se hace evaporación y por tanto en la velocidad con la que disipamos energía por ese mecanismo. Es cuando, por ejemplo, escuchamos el estado del tiempo y nos dicen: hoy la máxima fue de 28 grados con una sensación térmica de 37 grados. Esa sensación térmica se relaciona, entre otras cosas, no solo a la temperatura que tiene en sí el aire, sino también, por ejemplo, a la velocidad del viento y también a la humedad relativa que haya en el ambiente. Y ahí, a mayor humedad en el ambiente, mayor es la sensación térmica para una misma temperatura del aire. Por otra parte, la cantidad de vapor de agua presente en el ambiente también incide mucho en el contenido de humedad de todos los materiales higroscópicos. Ahí, por ejemplo, todos habrán visto alguna vez cómo se apelotona el azúcar o la sal cuando la guardan en un lugar que no sea seco, o sea, en un lugar que esté húmedo. Lo mismo cuando quieren ir a ver sus apuntes de química orgánica 101 y tenían esos cuadernos en un lugar también que no fuese seco. Habrán visto cómo le queda el papel. El papel absorbe humedad y habrán notado que se rompe mucho más fácilmente. Y bueno, todas las fibras naturales, por ejemplo celulosa o algodón, lana, en sí, son materiales higroscópicos y sus características cambian bastante en función del contenido de humedad que tengan. Y en lo que hace a procesos de ingeniería química o de ingeniería de alimentos, muchas veces cuando procesamos estos materiales que son higroscópicos, se encuentran en contacto con el aire mientras los procesamos. Entonces ahí es fundamental tener controladas las condiciones del ambiente en la sala donde se manipulan estos productos. Lo mismo en los depósitos de almacenamiento de producto terminado, donde el producto está esperando a salir al mercado en los camiones, ¿no? Ahí el producto o incluso el embalaje del producto, que muchas veces se puede utilizar papel, es sensible a las condiciones ambientales. Por tanto, ese aire también debería ser controlado en cuanto a su temperatura y humedad. Y también hay algunas operaciones que se realizan industrialmente que utilizan aire. Por ejemplo, procesos de secado o
procesos de obtención de agua fría que utilizan aire, y ahí el contenido de humedad del aire incide fuertemente en la forma en que, o la velocidad con la que se desarrollan esos procesos. Entonces, para analizar estos procesos, el conocimiento de la psicometría es fundamental. Y básicamente por eso es que ustedes tienen que pasar por esta clase. Y un poco en relación a esto que veníamos hablando, acá tienen algunos ejemplos de sistemas o procesos cuyo análisis o diseño requieren el uso de los conceptos básicos de ciclometría. Y ahí tenemos como ejemplo los sistemas de acondicionamiento de aire para salas de procesamiento o de almacenamiento de productos. Ahí el acondicionamiento del aire no solo es necesario por el confort de las personas que puedan trabajar allí. Por ejemplo, muchas veces en esas salas hay máquinas con motores eléctricos que consumen mucha potencia, y esos motores disipan calor al ambiente, o incluso en la industria de alimentos pueden haber equipos que se utilizan para la cocción de ciertos alimentos, y eso hace que aumente la temperatura del ambiente, y por tanto haya que refrigerar el ambiente y acondicionar el aire para que las personas trabajen más cómodos. Pero además, como ya dijimos antes, muchas veces en esas salas los productos, mientras son procesados, están en contacto con el aire, y las características del producto pueden variar en función de la humedad que tengamos en el ambiente, la temperatura que tengamos en el ambiente, y por tanto se requiere la climatización del lugar. Ahí, por citar algunos ejemplos, tenemos todo lo que tiene que ver con la industria textil, donde las salas deben estar climatizadas, y también, bueno, son infinitos los casos en la industria de alimentos. Y ahí, como uno de los tantos ejemplos posibles, consideremos el ejemplo de la elaboración de queso, donde luego de la etapa de salado hay una etapa de horeo, donde el queso debe mantenerse en un ambiente en ciertas condiciones de temperatura y humedad relativa que deben ser controladas. Esa primera etapa de horeo es donde comienza a formarse la cáscara del queso y dura entre 1 o 2 días. Y después de esa etapa de horeo, el queso debe colocarse dentro de una cámara, también de temperatura y humedad controlada, para que se dé la maduración. Y ahí las condiciones del ambiente dentro de la cámara van a depender del tipo de queso que se esté elaborando, pero en general involucra temperaturas entre 8 o 11 grados y humedades relativas del aire entre 80 y 90%. Y ahí tanto las condiciones de temperatura como de humedad dentro de la cámara tienen que ser controladas. Si la humedad del ambiente es demasiado alta, puede provocar la condensación de agua sobre la superficie del queso, y eso puede favorecer la proliferación de microorganismos, formación de moho, etc. Por otra parte, una humedad relativa demasiado baja dentro de la cámara va a hacer que el agua se evapore desde la superficie del queso con una velocidad mayor, con la que el agua puede migrar desde el interior del queso hacia la superficie. Y eso hace que la superficie del queso se reseque y se formen grietas. Entonces ya ven que es importante controlar tanto la temperatura como la humedad que se tiene dentro de esas cámaras de maduración. Incluso hay quesos que tienen más de una etapa de maduración, donde las condiciones del aire en cada etapa son diferentes. Entonces tienen que pasar por más de una cámara de maduración. Y a su vez, una vez que ya están maduros, luego de un tiempo de maduración que también depende del tipo de queso, se van a ir a la sala de almacenamiento de producto terminado. Y en esa sala generalmente se requiere una temperatura menor para el mantenimiento del queso, y a su vez una humedad relativa también muy alta para evitar que el queso se siga secando, o sea, perdiendo agua y perdiendo peso. Entonces ven que hay varias salas o cámaras que deben ser climatizadas, y el acondicionamiento del aire es justamente el control, la regulación tanto de la temperatura como de la humedad del aire en forma simultánea, además de la limpieza del aire, su velocidad y la forma en la que se distribuye
en las diferentes salas que requieren climatización del ambiente. Otros equipos cuyo análisis requiere el uso de la ciclometría son los equipos de enfriamiento evaporativo y los secadores. Equipos de enfriamiento evaporativo, nosotros vamos a ver en este curso las torres de enfriamiento y también vamos a ver el tema de secado. En ambos se hace uso de la ciclometría y por eso también es que tenemos esta clase el día de hoy. Y por otra parte, aunque no lo vamos a ver en el curso, también se requieren el conocimiento de propiedades ciclométricas de mezclas que sean distintas a la mezcla aire-vapor de agua en muchos procesos de ingeniería, fundamentalmente cuando tenemos corrientes compuestas por un gas y un vapor y queremos lograr la separación de ese gas de ese vapor. Pero bueno, hasta ahora estuvimos hablando de por qué es importante conocer las propiedades de la mezcla aire-vapor de agua y ahora vamos a meternos en ver cuáles son esas propiedades que necesitamos conocer. Y antes de eso vamos a recordar algo que ustedes ya conocen bien, que es la regla de las fases que se aplica para sistemas en equilibrio termodinámico y que dice que el número de grados de libertad de ese sistema, que viene a ser el número mínimo de propiedades de ese sistema que yo debo conocer para que el sistema me quede completamente determinado. Es decir, el número mínimo de propiedades que necesito para determinar ese sistema y por tanto poder conocer todo el resto de las otras propiedades que tenga ese sistema, ¿no? Y la regla de las fases me dice que ese número de grado de libertad va a ser igual al número de componentes que tengamos en el sistema menos el número de fases que puedan estar en equilibrio en las condiciones del sistema, o sea, el número de fases que son estables en esas condiciones del sistema, más 2. Y acá el número de componentes lo puedo tomar como igual a 2. Es decir, el aire seco, que lo considero como un pseudo componente, y el agua, que sería el otro componente. Y acá alguno me podrá decir, pero bueno, entonces el número de grado de libertad que te da depende de cómo consideres el aire seco, porque si lo considero como oxígeno y nitrógeno, o sea, despreciando todos el resto de los gases que están presentes en muy pequeña cantidad. Ahí el número de componentes me quedaría igual a 3 en lugar de 2. Entonces, a partir de la regla de las fases, obtengo un grado de libertad más. Y es cierto, pero ahí hay una información que yo ya tengo, que es la relación que existe entre los moles de nitrógeno y los moles de oxígeno. O sea, esa es una propiedad del sistema que yo ya conozco. Entonces, eso me saca un grado de libertad. Por eso es lo mismo que el aire lo considere como un pseudo componente. Luego, en cuanto al número de fases en el sistema, vamos a tener situaciones o condiciones en las que en el equilibrio pueden coexistir el agua en estado líquido con la fase gaseosa. Y ahí la presión parcial de vapor de agua en el aire va a corresponder a la presión de equilibrio líquido-vapor a la temperatura que esté el sistema. Y en esas condiciones es cuando el aire está saturado y ahí tenemos que el número de fases es igual a 2. Entonces la regla de las fases me queda el número de componentes igual a 2 menos el número de fases también igual a 2 más 2. O sea, me da un número de grados de libertad igual a 2. Y eso quiere decir que si yo conozco dos propiedades del sistema, por ejemplo, presión y temperatura, ya el sistema me queda completamente determinado. O sea, voy a poder conocer cuál es la humedad que tiene el aire y demás. A su vez, como muchas veces la presión está fija, porque la presión es una atmósfera, eso me reduce el número de grados de libertad a 1. Es decir, conociendo la temperatura, ya me queda determinado en el sistema siempre que el aire esté saturado.
En cambio, cuando el aire no está saturado y por tanto la presión parcial del vapor de agua es menor a la de equilibrio líquido-vapor que corresponde a la temperatura que está el sistema, ahí en condiciones de equilibrio la única fase que es estable, por tanto la única que puede existir en condiciones de equilibrio, es la fase gaseosa, o sea, aire y vapor de agua. No puede existir agua en estado líquido. Reitero, si el sistema está en equilibrio, ¿no? Entonces ahí el número de fases se reduce a 1 y la regla de las fases me queda 2 menos 1 más 2, o sea, me da 3 grados de libertad. Y cuando conocemos la presión total, igual a una atmósfera, por ejemplo, ahí me quedan 2 grados de libertad. Es decir, para que el sistema me quede determinado, debo conocer, por ejemplo, además de la temperatura, qué humedad tiene el aire o cualquier otra propiedad, por ejemplo, el volumen específico que tenga el aire en esas condiciones. Bueno, y ahora vamos a ver cómo definimos las diferentes propiedades de la mezcla aire y vapor de agua y cómo éstas se representan en el diagrama ciclométrico, el cual nos permite de manera gráfica poder obtener rápidamente todas estas propiedades. Y además muchas veces ese diagrama ciclométrico es muy útil para representar procesos y así poder analizarlos mejor al poder observarlos gráficamente. Vamos a ver algunos ejemplos de eso hoy y también van a utilizar mucho la representación del proceso en el diagrama ciclométrico cuando vean el tema de secado. Pero bueno, comencemos viendo la primera propiedad que vamos a definir, que es la humedad absoluta, que la denotamos con la letra Y mayúscula y que se define como la masa de vapor de agua que tenemos en la mezcla dividido la masa de aire seco que tenemos en la mezcla. Y como ven, es una medida entonces de la concentración de vapor de agua que tenemos en el aire. Y noten que no está representado por unidad de masa de la mezcla, sino que está representado por unidad de masa de aire seco, es decir, exceptuando el vapor de agua. Y vamos a ver que muchas propiedades, como la capacidad calorífica, la entalpía, el volumen de la mezcla, en lugar de expresarlo por unidad de masa total, lo referimos a unidad de masa de aire seco. Y eso porque en los procesos muchas veces la masa total de la mezcla es variable porque cambia el contenido de humedad y en cambio la masa de aire seco es constante. Entonces, por ejemplo, en una torre de enfriamiento o en un secador, la corriente de aire que se tiene atravesando el equipo tiene un flujo másico total que es variable debido a que esa corriente de aire en esos procesos está ganando vapor de agua. Sin embargo, el flujo másico de aire seco, o sea, si no contamos el vapor de agua, ese es constante a lo largo de todo el equipo. Entonces, el expresar las propiedades por unidad de masa de aire seco, en lugar de unidad de masa de total, nos facilita mucho, por ejemplo, el planteo de balance de masa, balance de energía y demás. Algo parecido a lo que pasaba en las torres de absorción, que veían transferencia de calor y masa 1, cuando tenían sistemas concentrados y tenían que había un flujo de inerte que era constante y por tanto en lugar de utilizar fracciones molares, trabajaban con relaciones molares. Y bueno, esto es algo parecido. Bien, y a partir de la definición de la humedad absoluta, tal cual tenemos acá, asumiendo comportamiento de gas ideal tanto para el aire como para el vapor de agua y usando la ley de Dalton, podemos calcular la humedad absoluta de esta manera, donde aparece el peso molecular del vapor de agua, el peso molecular del aire, la presión parcial del vapor de agua en el aire y la presión total del sistema. Acá les preparé cómo se deduce esa ecuación anterior. O sea, la definición de la humedad absoluta es la masa de vapor sobre la masa de aire seco. La masa de aire seco la denoto como M sub A y la masa de vapor como M sub B.
Y la masa de vapor que tengo en la mezcla la puedo escribir como el peso molecular del vapor de agua, o sea 18, por el número de moles de vapor de agua que tenga en la mezcla, y análogamente la masa de aire seco en la mezcla puedo escribirla como el peso molecular que corresponde al aire seco por el número de moles de aire seco. O sea, el número de moles de aire seco corresponde a la suma de moles de nitrógeno más moles de oxígeno, CO2 y demás. Y por la ley de Dalton, esta relación entre moles de vapor y moles de aire seco, puedo expresarla como la relación de las presiones parciales que corresponden al vapor de agua y al aire seco. Y a su vez, la presión parcial del aire seco, puedo escribirla como la presión total menos la presión parcial del vapor de agua. Y entonces queda la ecuación que tienen en la presentación. Y bueno, acá tienen los valores que corresponden a los pesos moleculares del vapor de agua y al aire seco, y la presión total en muchos sistemas, incluidos las torres de enfriamiento y también los secadores, corresponde a la presión atmosférica. Bueno, y vamos a ver dónde se representa la humedad absoluta en el diagrama ciclométrico. Esto que ven acá, esta figura, es el diagrama ciclométrico. Y en su ordenada se representa la humedad absoluta que acabamos de definir. Y en las abscisas se representa la temperatura del sistema. Entonces, para una mezcla aire-vapor de agua, de la cual conocemos su temperatura y su humedad absoluta, podemos representar un punto en el diagrama ciclométrico que representa a esa mezcla. Acá tienen el ejemplo, una mezcla que tiene una humedad absoluta de 0,03 y una temperatura de 160 grados Fahrenheit. Esa mezcla se representa por este punto de acá. Y la siguiente propiedad que vamos a definir es la humedad de saturación, que se define como el valor de la humedad absoluta que corresponde a una mezcla que está saturada en vapor de agua. Es decir, cuando la presión parcial del vapor de agua es igual a la presión de equilibrio líquido-vapor a la temperatura que está el sistema, la cual puede obtenerse de las tablas de vapor saturado o mediante las ecuaciones que permiten predecir la presión de vapor de un compuesto, como por ejemplo la ecuación de Clausius-Clapeyron. Entonces acá vuelvo a lo que habíamos visto con la regla de las fases, y es que en el caso anterior, si el aire no está saturado, para tener completamente definida la mezcla, yo necesité especificar tres propiedades del sistema. La presión total, porque algo que no comenté y debí haberlo comentado, es que el diagrama ciclométrico está construido para una presión total de una atmósfera, por lo menos este diagrama ciclométrico. Y entonces, además de la presión total, tuvimos que especificar la temperatura y la humedad de la mezcla. Eso es porque el número de grados de libertad del sistema, en este caso, dado que solamente la fase gaseosa es una fase estable, es igual a 3. En cambio, en el otro caso, esta mezcla de aire que está saturada en vapor de agua podría estar en equilibrio con agua en estado líquido que esté a la misma temperatura. Es decir, ahí el número de fases estables para estas condiciones es 2, tanto la fase líquida como la fase gaseosa. Y por tanto, el número de grados de libertad me daba 2, y si fijo la presión total, ahí me queda un solo grado de libertad. Y fíjense que yo fijando la temperatura del sistema, ya me queda definida cuál es la presión de saturación del vapor de agua a esa temperatura, y por tanto me queda definida cuál es la humedad que tiene esa mezcla de aire y vapor de agua. O lo que es lo mismo, una presión total de una atmósfera, si yo sé que tengo una mezcla de aire que está saturado y conozco cuál es su contenido de humedad absoluta, puedo saber a qué temperatura está esa mezcla. Es decir, una vez conocida la presión total,
me queda únicamente conocer una propiedad más del sistema para que este me quede completamente definido. Y en esta transparencia está resaltado en verde lo que se conoce como la curva de saturación, que es la que representa las mezclas de aire saturado para los diferentes valores de temperatura. Y esa curva corresponde a esta ecuación que vemos acá, donde, como ya comenté, el diagrama ciclométrico está construido por una presión total de una atmósfera, por lo tanto esta presión total es constante, y la humedad de saturación es una función exclusiva de la temperatura. O sea, para cada temperatura yo puedo determinar cuál es la presión de saturación que corresponde al vapor de agua y de esa manera determinar qué valor le corresponde a la humedad de saturación. Y entonces esta curva verde no es otra cosa que graficar los valores de I sub S en función de la temperatura. Y acá en el punto rojo se puede ver lo que les comentaba antes. Si yo sé que una cierta masa de aire está saturada en vapor de agua y, por ejemplo, conozco su temperatura, puedo entonces ya determinar cuál es su humedad, su contenido de humedad absoluta y viceversa. Si sé que la mezcla está saturada y conozco cuál es ese valor de humedad, puedo determinar cuál es la temperatura que tiene esa mezcla. Lo otro que quiero que vean acá es cómo la capacidad que tiene el aire para absorber vapor de agua se va incrementando a medida que aumenta la temperatura del sistema. Es decir, a mayor temperatura, mayor es el contenido de humedad que debe tener el aire para saturarse. Lo otro que se puede ver también en la ecuación es que si la presión total se mantiene en una atmósfera, a medida que la temperatura de la mezcla se va acercando a los 100 grados Celsius, el valor de I sub S tiende a infinito, porque acá el denominador tiende a cero. Es decir, a medida que me voy acercando a los 100 grados Celsius, el valor de P sub S tiende a una atmósfera, por tanto el denominador acá tiende a cero. Y que esto sea infinito, en realidad lo que indica es que para tener la mezcla a una atmósfera y 100 grados, básicamente lo que tengo que tener es vapor de agua puro. Obviamente, si uno calienta aire manteniendo su presión en una atmósfera, ese aire va a estar muy lejos de estar saturado. Pero bueno, la definición de humedad absoluta por sí sola, cuando me dicen un valor, no me dice nada de qué tan lejos está el aire de saturarse. Por ejemplo, si yo les digo que tenemos aire a 30 grados Celsius y una humedad absoluta de 0,01, eso no les dice nada de qué tan cerca de la saturación está ese aire. Por eso es que se define la humedad relativa, que es una medida de la cantidad de vapor que contiene el aire en relación a la máxima cantidad que puede tener a la temperatura en la cual se encuentra. Y acá sí, si yo le digo la humedad relativa del aire es 100%, ustedes ya saben que ese aire está saturado. En cambio, si yo les digo la humedad relativa del aire es del 10%, eso corresponde a un aire que está muy seco. Bueno, y acá tenemos cómo se define esa humedad relativa, que es la relación entre la presión parcial de agua que tengo en la mezcla sobre la presión de saturación del vapor a la temperatura que se encuentra en la mezcla, expresado en porcentaje, por eso se multiplica por 100. Y en el diagrama ciclométrico se incluyen curvas de humedad relativa constante. Y yo acá le resalté algunas en color naranja. Entonces, por ejemplo, esta curva que corresponde a una humedad relativa del 2%, me indica, en función de la temperatura de la mezcla, cuál es el valor de humedad absoluta que debe tener el aire para que la humedad relativa sea del 2%. Y así con todas las otras curvas. Y para construir estas curvas es bastante simple con la ecuación que está acá. Ya habíamos visto que la humedad absoluta
correspondía a un cociente donde en el numerador aparecía el peso molecular del agua y la presión parcial del vapor de agua en la mezcla, que por la definición de la humedad relativa yo la puedo escribir como el porcentaje de humedad relativa sobre 100 por la presión de equilibrio líquido-vapor que corresponde al agua a la temperatura T que se encuentra en la mezcla. Y en el denominador aparecía el peso molecular del aire seco por la diferencia entre la presión total y la presión parcial del vapor de agua en la mezcla, que dijimos que podíamos escribirlo de esta manera. Entonces fíjense que como la presión total es una atmósfera, es constante, cuando yo fijo un valor de humedad relativa para construir una curva correspondiente a ese valor, la humedad absoluta que calculo con esta ecuación es una función exclusiva de la temperatura. Entonces, en definitiva, cada una de estas curvas representa el gráfico que se obtiene de humedad absoluta versus la temperatura cuando se deja fijo el valor de humedad relativa. Una vez que yo lo tengo en forma gráfica, puedo para cualquier punto determinar su humedad relativa fácilmente a partir del gráfico. Acá tengo un ejemplo para una mezcla que tiene una temperatura de 200 grados Fahrenheit y una humedad absoluta de 0,01, le corresponde una humedad relativa del 2% porque cae sobre esta curva que corresponde a humedad relativa constante en 2%. Después, algo que seguramente ya habrán notado, pero que vale la pena señalar, es que la curva que corresponde a una humedad relativa del 100% coincide con la curva de saturación, obviamente. De hecho, en esta ecuación, cuando acá ponemos humedad relativa 100%, esta ecuación se convierte en la ecuación que habíamos visto antes para la humedad absoluta de saturación. Y la próxima propiedad que vamos a definir es el punto de rocío. Y el punto de rocío es un valor de temperatura tal que si cualquier punto de la mezcla se enfría inmediatamente por debajo de ese valor de temperatura, aparece condensación de humedad. Es decir, como dice ahí, en el punto de rocío, la presión de equilibrio líquido-vapor que corresponde a esa temperatura se hace igual a la presión parcial del vapor de agua que tengo en la mezcla aire y vapor. Entonces cualquier disminución adicional en la temperatura, por pequeña que sea, va a hacer que la presión parcial del vapor de agua en la mezcla sea mayor a la de equilibrio a esa temperatura y por tanto se produce la condensación. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, en la botella de cerveza. Cuando ustedes en verano tienen una botella de cerveza arriba de la mesa bien fría y esa botella siempre está mojada, siempre está empapada. Decimos que la botella transpira. Y en realidad es porque, claro, la temperatura de la superficie de la botella es menor al punto de rocío del aire ambiente y eso hace que la humedad del aire se condense sobre la botella. Por eso es que por más que uno intente secar la botella siempre va a quedar mojada. Bueno, y para obtener el punto de rocío de una mezcla de aire y vapor de agua a partir del diagrama psicométrico es muy fácil, como pueden ver ahí en el ejemplo, donde tenemos una mezcla aire y vapor de agua que corresponde a este punto, es decir, tiene 0,02, un valor de 0,02 de humedad absoluta y una temperatura de 180 grados Fahrenheit. Y para obtener el punto de rocío lo que hacemos es movernos horizontalmente, o sea, a humedad absoluta constante. Nos movemos hacia la izquierda, o sea, en el sentido en que disminuye la temperatura, hasta que tocamos la curva de saturación y ahí bajamos y obtenemos el valor de punto de rocío, que en este caso da un valor de 77 grados Fahrenheit. En este caso el valor de temperatura lo pueden leer acá en el valor de las abscisas o con mayor precisión en una escala que hay acá. No lo van a ver en el video, pero si miran el diagrama psicométrico sí lo van a ver. Que hay una escala ahí también para la temperatura.
Entonces, en este ejemplo, si yo tengo un ambiente con unas condiciones que corresponden a este punto, si en ese ambiente hay cualquier superficie que esté a una temperatura diferencialmente por debajo de los 77 grados Fahrenheit, se va a producir la condensación de humedad en esa superficie. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en las cámaras frigoríficas. Ahí un punto frío es la superficie del evaporador. Y en el evaporador siempre se condensa humedad. E incluso a veces esa humedad se congela si la temperatura del refrigerante es lo suficientemente baja. Y se forma lo que se conoce como escarcha. Y los evaporadores cada tanto tienen que hacer un ciclo de escarcha, o sea, derretir ese hielo formado para recuperar su capacidad de transferir calor. La siguiente propiedad que vamos a ver es el volumen húmedo de la mezcla, que se define como el volumen que ocupa la mezcla, o sea, aire seco más el vapor de agua que la acompaña, pero expresado por unidad de masa de aire seco. O sea, no es un volumen específico que esté expresado por unidad de masa de la mezcla, sino que está expresado por unidad de masa de aire seco que tenemos en la mezcla, o sea, exceptuando el vapor de agua. Lo mismo que pasaba con la humedad absoluta, y la razón de eso es lo que ya les había explicado antes. Y bueno, asumiendo que tanto el vapor de agua como el aire tienen comportamiento de gas ideal, la expresión para el volumen húmedo se deduce muy fácil y es la expresión que allí tenemos. Yo les preparé esto para que vean cómo se deduce. Ahí el volumen que ocupa la mezcla gaseosa va a ser el número de moles totales que tengamos en la mezcla, o sea, los moles de aire seco más los moles de vapor de agua. Acá, por ejemplo, si el aire lo consideramos como, para simplificar, constituido por 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno, un mol de aire serían 0,21 moles de oxígeno más 0,79 moles de nitrógeno. Volviendo, para calcular el volumen de la mezcla sería el número de moles totales por R, la constante ideal de los gases, por la temperatura absoluta sobre la presión total de la mezcla. Y como el volumen húmedo lo expreso por unidad de masa de aire seco que tengo en la mezcla, divido el volumen de la mezcla entre la masa de aire seco. Ahora bien, los moles de aire seco que tengo en la mezcla lo puedo expresar como la masa de aire seco que tengo en la mezcla sobre el peso molecular del aire seco. Y análogamente, los moles de vapor de agua lo puedo expresar como la masa de vapor de agua que tengo en la mezcla sobre el peso molecular del agua. Entonces, en este primer término, la masa de aire seco se me va porque tengo acá dividiendo y por tanto me queda 1 sobre el peso molecular del aire. Y acá, este segundo término, me queda la masa de vapor de agua sobre la masa de aire por el inverso del peso molecular del agua. Y por otra parte, la relación entre la masa de vapor y la masa de aire seco, eso es la definición de la humedad absoluta. Y por tanto me termina quedando esta ecuación, que es la que ustedes tienen ahí en la transparencia. Y en el diagrama ciclométrico también tenemos representadas curvas que representan para cada valor de temperatura que tiene la mezcla cuál es el valor de humedad absoluta que debe tener para obtener un valor de volumen húmedo constante. Esas curvas son las que yo le resalté acá en naranja en esta transparencia, donde cada una corresponde a un valor diferente de volumen húmedo que está expresado en pie cúbico por libra de aire seco. El volumen húmedo aumenta a medida que sube la temperatura y sube el contenido de humedad, como se ve acá en la ecuación. A mayor temperatura, mayor humedad, mayor volumen húmedo. Y para construir esas curvas lo que se hace es despejar este valor de humedad de esta ecuación y ahí se obtiene esta expresión. Entonces, fijando un valor constante de volumen húmedo, como la presión total también es constante, esto me queda una función lineal entre la humedad y el inverso de la temperatura absoluta. Acá cuidado que esto es temperatura absoluta, es decir, si acá estoy
representando la temperatura en grados Fahrenheit, acá debo sumar el 460. Si acá fuera grados Celsius, tendría que sumar el 273 para pasar a Kelvin. En fin, estas curvas representan entonces esta ecuación. Y también me permiten obtener para cualquier mezcla el valor de volumen húmedo gráficamente. Y acá tenemos de vuelta un ejemplo, en este caso una mezcla de aire, vapor de agua, una atmósfera, todos los ejemplos son una atmósfera, con una temperatura de 150 grados Fahrenheit y en este caso una humedad absoluta de 0,03, eso corresponde a este punto de acá, y le corresponde por tanto un volumen húmedo que está entre 16 pies cúbicos por libra de aire seco y 17 pies cúbicos por libra de aire seco, y haciendo una interpolación entre estas dos curvas se obtiene un valor aproximado de 16,1 pies cúbicos por libra de aire seco. Bien, y como esta clase voy a dividirla en dos videos para que no quede uno solo demasiado largo, vamos a cortar este por acá, pero retomamos enseguida en el siguiente video. Así que si quieren descansen un poco y después seguimos.